Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comentarle que en este momento me encuentro en Jicotencat, antigua sede del Senado de la República, en donde continúan los trabajos, por supuesto, de esta quinta conferencia de presidentes de Parlamento de MICTA. En este momento se estará llevando a cabo el desarrollo de su primera sesión con el tema mejorar la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Es por ello que nosotros le estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente del desarrollo de esta sesión. Acompáñanos. Muchas gracias, distinguidos parlamentarios, presidentes, diputados, senadores, integrantes de las delegaciones. Nuevamente les reitero que nos da mucho gusto recibirles aquí en nuestro país. Aquí, precisamente, en esta ciudad y en este centro histórico, que es sin duda uno de los más importantes del mundo. Aquí, a unos pasos, se desarrolló una impresionante civilización, la civilización azteca, y hoy sigue siendo el centro de los poderes de nuestro país. Por eso nos da mucho gusto que ustedes estén aquí con nosotros y precisamente aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión. Ustedes ya conocen cuál es el procedimiento. Hablaremos en la primera ronda en orden alfabético hasta por 7 minutos y después en sentido inverso hasta por 7 minutos en una segunda ronda. El tema que vamos a abordar es mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Corresponde a México hacer la primera ponencia. Estimados amigos, hace 103 años, en Mérida, Yucatán, se llevó a cabo el primer congreso feminista en este país y uno de los primeros del mundo. El hecho es muy relevante porque después de este congreso también fue Yucatán, un estado de México, el primer lugar donde las mujeres no solo pudieron votar, sino incluso fueron electas 2 diputadas. Estamos hablando de hace 103 años. Así es que la tradición en México de reconocer la participación de las mujeres y su importancia es una tradición de muchos años. Pero fue apenas hasta 1953, hace 66 años, que las mujeres mexicanas pudieron votar por primera vez para quién ocuparía la presidencia del país. Precisamente el Senado de la República, el 17 de octubre, develó unas letras de oro en honor de este acontecimiento. En 2019, puedo decir con orgullo que esta 64ª legislatura en ambas cámaras tiene paridad de género. En la Cámara de Diputados, 500 legisladores la componen, 241 son mujeres, el 48%, 259 son hombres. En el Senado contamos con 128 legisladores, 63 son mujeres, el 49%, y 65 son senadores varones. Tomó 100 años llegar hasta donde estamos hoy y como poder legislativo, sin duda reconocemos avances, pero todavía hay muchos retos y muchas resistencias en todos los niveles sociales, económicos y políticos.
el empoderamiento implica ampliar las opciones que tienen las personas, pero especialmente las mujeres. Como sociedad, nuestra meta es lograr una igualdad sustantiva entre los géneros. Para ello, se debe tomar de la mano el enfoque de empoderamiento de las mujeres, no como un hecho aislado, sino como un ejercicio continuo de acciones afirmativas que son la condición para que se garanticen efectivamente los derechos de todas las personas, abrazando diferencias como un hecho constitutivo de la realidad social. Es importante señalar que en materia de igualdad, los intereses, las necesidades y las prioridades de las personas son tomados en cuenta a partir de su diversidad, tal y como lo establece la UNESCO en su documento relativo a la equidad de género. Por eso, nuevamente, reitero, es un gusto estar aquí y conversando este tema precisamente con ustedes. El Senado mexicano ha impulsado el tópico de la igualdad de género a través de leyes, ha creado instituciones, asignado con la Cámara de Diputados presupuestos, pero sobre todo ha puesto voluntad política y sumado la de todas las partes, desde la Cámara de Diputados hasta el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cada vez cobran mayor relevancia las ideas de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos, académicos, empresariales, sociales, políticos, en particular el parlamentario. Una de las tareas más importantes de la autoridad gubernamental y parlamentaria de cualquier país es la discusión y adopción de los diversos instrumentos internacionales que abordan la problemática de la desigualdad de género. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es la base común de diversos instrumentos internacionales en esta materia. En su artículo 1 establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Y en el 2 expresa que los derechos y libertades proclamados en esta declaración no deben distinguir raza, color, sexo, idioma o religión, entre otros. Alineados al espíritu de los derechos humanos, cabe recordar que la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953 y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de 1981. En materia de empoderamiento de mujeres, subrayamos los logros de la Declaración y la Plataforma de Beijing de 1955, suscrita por 189 gobiernos comprometidos con el diseño de políticas de igualdad de género. Es oportuno recordar que la Plataforma de Beijing se centra en abordar preocupaciones relacionadas con las mujeres y las niñas. Es cierto que han existido avances importantes, pero debemos reconocer que todavía hay retos que son conocidos por nosotros, principalmente en materia de pobreza, salud, economía, derechos humanos, medio ambiente, educación y capacitación, particularmente violencia contra la mujer, en conflictos armados, su participación en medios de difusión, mecanismos institucionales para adelantar a la mujer y que pueda ejercer el poder y participar en la toma de decisiones. Por eso, en septiembre de 2015, en el seno de Naciones Unidas, aproximadamente 80 líderes mundiales se comprometieron a poner fin a la discriminación contra las mujeres, estableciendo como meta el año 2030, mediante la adopción de medidas concretas y cuantificables. En ese mismo año, en 2015, los países adoptaron también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, compuesta por 17 objetivos, de los cuales el objetivo de desarrollo sostenible 5 es igualdad de género, para buscar acabar con la exclusión social de las mujeres y su empoderamiento.
Me congratula compartir que, siendo parte de este grupo de trabajo en el Senado, buscamos integrar una metodología de trabajo legislativo que, sobre todo, trata de vincular y visibilizar el trabajo de mujeres apicultoras mexicanas, una actividad fundamental no solo para la economía, sino para la supervivencia del planeta. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 nos indica cuáles son las metas que debemos lograr a fin de avanzar en los temas que son materia de esta ponencia. Tenemos que trabajar en eliminar toda forma de discriminación y violencia contra mujeres y niñas, garantizar su participación plena y efectiva, igualar las oportunidades de liderazgo para ellas en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y social, y, por supuesto, garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, promoviendo políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres. Si hablamos de datos duros, no debemos dejar a un lado el hecho de que, por ejemplo, en el mundo, 1 de cada 5 mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y las niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física y o sexual por parte de su propia pareja. Durante los últimos 12 meses a nivel mundial, las mujeres que poseen tierra agrícola son solo el 13%. También a nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países fueron sometidos a la mutilación genital femenina. En el aspecto político, el incremento de la participación de las mujeres en los parlamentos ha sido lento, con un 11.3% en 95, ha pasado a tan solo un 24% en noviembre de 2018. En ese contexto, debe señalarse que este espacio de diálogo representa un esfuerzo muy importante. Como ustedes recordarán, en la 6ª reunión de cancilleres de MICTA en el año 2015, los países que integramos este mecanismo plasmamos en un comunicado conjunto la bienvenida a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el mismo documento reflexionamos sobre la declaración conjunta de MICTA en la 3ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Estos objetivos incluyen, entre otras cosas, apoyar un uso más efectivo de recursos nacionales, alentar la inversión del sector privado, pero por supuesto priorizando la igualdad de género. Más aún, en aquella ocasión acordamos trabajar juntos para promover la igualdad de género en nuestras respectivas regiones, mediante una aceptación más amplia del compromiso de reducir la brecha de género en el empleo en un 25% para 2025. Al respecto, y a reserva de que ustedes sean quienes compartan estos datos, destaco particularmente el trabajo de Indonesia en materia de igualdad de género a través de medidas para aplicar políticas de tolerancia cero hacia la violencia de género. De la República de Corea, que de acuerdo con el Índice Global sobre la brecha de género 2018, experimentó un progreso en su subíndice de participación económica y oportunidad y cerró completamente la brecha de género en la educación secundaria, pasando del lugar 118 en 2017 al 115 en 2018. Por otro lado, Turquía ha permitido la participación de las mujeres en actividades electorales con el respaldo de la ONU. Se puede observar dado que ONU reunió a más de 100 mujeres de todo el país para discutir el monitoreo de las elecciones locales. Australia, cabe destacar que en 2015 estableció el Fondo de Igualdad de Género, que en el periodo 19-2020 contempla 55 millones de dólares australianos destinados a fortalecer el trabajo sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. En lo que respecta a nosotros, México,
Se puede agregar que la igualdad está contemplada en el marco jurídico nacional dentro del artículo 4 constitucional, que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Estimados amigos, México está comprometido a impulsar la igualdad de género y la no discriminación. En este breve recuento de acciones de cada uno de nuestros países, podemos decir con orgullo que tenemos razones sobradas para el optimismo. Muchas gracias. Tiene la palabra la representación de Australia. Señor presidente, muchas gracias. Thank you very much, Senator. It's a pleasure to be able to contribute to this first session of the MICTA Speakers Consultation. The Australian Government is committed to being a global leader on gender equality and women's empowerment. In fact, one of the things everyone is taught in Australia and that we are particularly proud of is that we were the second country in the world to grant women the right to vote and stand segundo empowerment as one of país the first que acts of our ha new formal otorgado a las mujeres empowerment in ese 1992. empoderamiento y el voto But it requires desde more work than that. 1992. Pero se requiere más Gender trabajo equality aún. is a fundamental La human right. igualdad de género es un derecho fundamental y tanto para Australia como para el mundo, porque así nos sentiremos más seguros. La alternativa a la seguridad, demandando seguridad, prosperidad, contribuye también a una combinación de retos y también oportunidades, incluyendo la disminución de la violencia. Hay una estrategia que se firmó en el 2016 y se ha hecho un artículo. Estamos comprometidos para poder fomentar la igualdad de género como un valor en Australia. Y queremos nosotros también fomentar la inversión en el desarrollo. Nos enfocamos en fortalecer el liderazgo de las mujeres, la toma de decisiones, la seguridad y también poder darle más empoderamiento a las mujeres y finalizar la violencia contra las mujeres y las niñas. Australia está comprometida a fomentar estas políticas bilateralmente y multilateralmente a través de las Naciones Unidas. Ya que somos desde el 2019 miembros del Consejo de Seguridad, promovemos la igualdad de género en 97 estados. Australia creemos que es un líder global de la igualdad en la seguridad. Las mujeres trabajan en funciones de paz y esto asegura este desarrollo de las mujeres. Cuando se trata del empoderamiento, hay 3 áreas de enfoque para los esfuerzos australianos. Nos enfocamos en estos elementos porque las mujeres pueden participar en la economía, y esto es un derecho humano. La evidencia muestra que el aumento en la participación de las mujeres fortalece la economía. Es una vía crítica para poder crear sociedades sanas e inclusivas. Las mujeres tienen más control sobre sus vidas y, por lo tanto, pueden participar de manera más competente en diferentes áreas sociales, económicas, políticas y la vida familiar. Los datos muestran que la igualdad de género es un impulsor del crecimiento económico. En Asia-Pacífico, la igualdad de género podría simplemente aumentar el PIB para el 2025 equiparable a Estados Unidos, un 12% de aumento en la trayectoria de los últimos años. Nosotros colaboramos con mujeres empresariales, sociedades, trabajamos con socios para poder quitar leyes discriminatorias y tener mejores prácticas de negocio y normas sociales. Las mujeres y los hombres ejercen su participación económica, los resultados económicos y las oportunidades son igualitarias para todos. Lo hemos logrado a través de la participación en una fuerza laboral formal, con remuneración justa e igualitaria para hombres y mujeres, para poder así cerrar esta brecha de diferencia salarial. Y tratamos siempre de fomentar las decisiones que toman las mujeres de negocios. Aseguramos también
los puestos laborales libres de acoso. Y también tratamos de fomentar las oportunidades dándole acceso a crédito, servicios financieros y mercados a las mujeres. Cambiamos los valores y las normas para tratar de fomentar más una participación igualitaria y también la participación de los hombres en la vida familiar. Y finalmente, a través de mejorar la recolección de datos, análisis y reporte del empoderamiento de mujeres a nivel de país y regional. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Escucharemos ahora a la representación de la delegación de Corea del Sur. El señor presidente del Parlamento de Corea tiene la palabra. 존경하는 믹타 후회 지도자 여러분, 반갑습니다. 대한민국 국회의장 문희상입니다. 오늘 중미의 중심 멕시코시. Buenos días, soy Munisan, orador de la Asamblea Nacional de la República de Corea. Es un gran honor y placer el participar en esta conferencia en la Ciudad de México con el tema la función de parlamentos para promover la inclusión social. Quisiera expresar mi gratitud sincera a la presidenta Mónica Fernández Balboa del Senado mexicano y a las autoridades relevantes del Congreso mexicano por su amable y cálida hospitalidad. Miembros honorables de MICTA, recientemente el estatus de las mujeres en la ciudad ha sido elevada en cada uno de los sectores como políticos y económica a través de la participación femenina activa. Esto se debe debido a los esfuerzos considerables dentro de los grupos de mujeres para poder así fomentar los derechos, intereses y mejorar las capacidades de las mujeres. También ha sido el resultado de los esfuerzos diversificados por los países del MICTA y de las organizaciones internacionales como la ONU para poder lograr la igualdad de género como el objetivo de las metas de desarrollo sustentable. Sin embargo, la discriminación y la violencia contra las mujeres siguen siendo prevalentes en la vida cotidiana sin que todavía se haya erradicado por completo. Las mujeres siguen enfrentando barreras estructurales ante el logro de sus potenciales individuales en cada uno de los sectores de la sociedad. En el mundo actual, dirigido por la diversidad y la inclusividad, yo creo que nuestros parlamentos deben responder a la voz de mujeres con sinceridad para poder así superar los problemas relacionados con el género y desarrollar países en donde todo el mundo florezca. La igualdad de género es un derecho humano fundamental y es la base para un mundo próspero y en paz. El promover el empoderamiento de las mujeres contribuirá a una unidad nacional más fuerte y también a la realización de la inclusión social en todo el mundo. Me gustaría de esta forma resaltar el hecho de que nosotros queremos resaltar la importancia de las mujeres y queremos nosotros seguir adelante, beneficiando sin discriminación, basándonos en género. También nosotros tenemos las bases legislativas para la expansión de la participación económica y política de las mujeres. Las prácticas discriminatorias y los prejuicios contra las mujeres son una limitante en toda participación igualitaria, política y social. La Asamblea Nacional de la República de Corea firmó la Ley del Desarrollo Femenino en 1995. En 2015 se hicieron cambios a esta ley de igualdad de género. Y, desde luego, hay mecanismos para asegurarnos de que la igualdad de género sea fomentada. También la Asamblea Nacional Corea consistentemente inspecciona la política de equidad de género, regulando todas las formas de discriminación contra las mujeres y el dictamen de implementación. Debemos nosotros de dar apoyo a las mujeres que interrumpen sus carreras para poderles ofrecer un mejor equilibrio en su vida entre trabajo y casa. Durante mucho tiempo, la República de Corea ha realizado esfuerzos para disminuir las barreras de las mujeres en la inclusión social. Como resultado, tenemos mujeres que simplemente tienen mejores
pagos en sus empleos. Sin embargo, las mujeres tienen muchas veces que interrumpir sus carreras para criar a los hijos y muchas veces enfrentan grandes dificultades al regresar al lugar de trabajo. Se están promoviendo políticas para poder así motivar a los padres a también pedir una incapacidad, digamos, o tiempo para poder cooperar en la casa en la crianza de los hijos. Y sin embargo, todas estas labores se concentran en las mujeres. Debemos nosotros de fortalecer y apoyar a ambos materialmente y emocionalmente, teniendo en cuenta que el equilibrio entre la vida y el trabajo es un elemento crucial para lograr un desarrollo sustentable y para poder desarrollar sociedades inclusivas. En tercer término, nosotros debemos de proveerle a las mujeres en todo el mundo mayor acceso a la educación. Para las mujeres, la educación es un derecho humano básico y es indispensable para tener un empoderamiento mayor. Específicamente, el educar a las niñas es la mejor forma de empoderar a las mujeres y también la inversión más importante para el futuro de la humanidad. La República de Corea se espera que aumente aún más la asistencia de desarrollo oficial para poder así cerrar las brechas educativas para las mujeres en los países menos desarrollados y en países en vías de desarrollo. Nuestro plan también ofrece programas de capacitación en línea para las mujeres y también talleres de capacitación para los maestros en países en vías de desarrollo como un apoyo para empoderar a las mujeres en todo el mundo. Debemos nosotros de asegurar la participación total de las mujeres en la educación. Hay que traerlas hacia una participación más exhaustiva, ayudando a ejercitar sus potenciales. Y esto va más allá de las esperanzas de la humanidad para poder lograr esta dimensión nacional. Finalmente, debemos nosotros evitar los asaltos sexuales, tráfico sexual y violencia contra las mujeres y ver formas de proteger mejor y apoyar a las víctimas de estos crímenes. La comunidad internacional ha realizado esfuerzos consistentes para legislar contra la violencia contra las mujeres. Ha adoptado la Declaración de la Violencia contra Mujeres de acuerdo a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Viena en 1993. Afortunadamente, las mujeres y las niñas en todo el mundo no están todavía libres de todos estos crímenes, como un abuso físico y sexual. Los países deben de ser proactivos para erradicar la violencia contra las mujeres y para proteger a las víctimas. Al respecto, la Asamblea Nacional Coreana ha establecido una base legal sobre la cual podemos nosotros fortalecer y sancionar cualquier delito sexual, ofreciendo una protección a las víctimas a través de la Ley de Protección a Víctimas y Prevención de la Violencia Sexual. También debemos de tener muy en mente que la violencia contra las mujeres es una ofensa contra la dignidad humana y nunca pararemos nuestros esfuerzos para fomentar la inclusión social y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres. Lo más importante, antes de expandir esta participación económica y política de las mujeres, es la implementación de políticas para así reducir las brechas educativas y crear conciencia sobre los derechos humanos. En MICTA, los países expresamos nuestro apoyo a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres a través de la declaración conjunta de MICTA que se firmó en marzo de 2015. Mi esperanza es trabajar con el Parlamento de MICTA para poder así evitar los estereotipos de género que todavía quedan imbuidos en nuestras sociedades y poder desarrollar una sociedad más inclusiva en igualdad de género y basada en el respeto y la consideración mutua. En la Asamblea General de la República de Corea, nosotros seguimos nuestros esfuerzos para poder así preservar nuestra cultura, fomentar la igualdad de género y mejorar el empoderamiento de las mujeres. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra ahora la delegación de Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas undangannya dan senang sekali berada di Meksiko yang penuh dengan kehangatan dan keramah-tamahan. Quisiera agradecerles por su hospitalidad y toda esta calidez. Indonesia
Y la experiencia sobre la calidad, la igualdad de género, pues ha sido un asunto importante. El primer presidente de Indonesia fue una mujer y actualmente el representante el Consejo Representativo Regional de la República de Indonesia termasuk Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. Tenemos diferentes mujeres que están tomando puestos importantes en distintas secretarías y ministerios. Por lo tanto, por ejemplo, como puede ser la economía creativa, en turismo, en la Casa de Representantes, tenemos también, o la Cámara de Representantes, también tenemos muchas mujeres que ocupan puestos importantes. El 50% de nuestros puestos políticos en Indonesia son ocupados por mujeres, incluyendo alcaldesas y también presidentes de distintas regiones. El sector académico, en donde existen muchos doctores, académicos y doctores en ciencia y tecnología. En el sector empresarial tenemos también puestos de mujeres asociados en carreras profesionales. Por ejemplo, tenemos presidentas de compañías y tenemos diferentes expertos que son mujeres. Y no existe una diferencia profesionalmente entre hombres y mujeres. La composición de nuestra población es también igualitaria entre hombres y mujeres. Aún en la policía y en las fuerzas militares tenemos mucha participación femenina. Y en las fuerzas de las Naciones Unidas para la Paz, en Indonesia hay soldados que son mujeres. Y por lo tanto, esto ayuda a fomentar la simpatía en áreas en donde puede haber algunos problemas. Aparte de sus sonrisas y su ternura, como herramienta para poder así disminuir las tensiones. Por lo tanto, nuestros amigos de MICTA pues se darán cuenta que no habrá dificultad en encontrar a mujeres para la participación en diferentes campos. Hay otro asunto importante. Nuestra nación se llama la tierra de la madre, no la tierra del padre. Motherland, no la tierra de la madre, es el lugar en donde nacemos, es decir, nuestro lugar de origen, es nuestra tierra madre. Y esto muestra nuestro apoyo al respeto de las mujeres. Existe una historia que existía un niño que fue maldecido por la naturaleza. Nosotros como sociedad religiosa creemos que hay que tener un respeto tanto a los padres como a las madres. Y estos son los valores que se preservan en nuestra sociedad, el respeto mutuo al padre y a la madre. Así que nosotros avalamos, acogemos la presentación de nuestro compañero de México. Nosotros esperamos que después de esto pues podamos seguir teniendo una cooperación concreta entre las diferentes asociaciones mexicanas e indonesias y de todo en MICTA entre mujeres. Gracias. Muchas gracias, presidente Mataliti. Tiene la palabra la delegación de Turquía. Teşekkür ediyorum. Cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadının güçlendirilmesi başlıklı bu oturumda milletvekilimiz Sayın Özlem Zengin'in bir kadın olarak konuşmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Sözü ona veriyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli başkanlar. Creo que es la que va a tomar la palabra, creo que sería conveniente. Así que, distinguidos participantes y miembros del Parlamento, quisiera saludarles cordialmente a todos ustedes. Es muy importante reunirnos en este lugar histórico, ya que
todo esto invoca ciertos sentimientos que nos motivan. La Asamblea Nacional de Turquía y como representante del partido AK Party, que es el mayor partido y también es el partido de la excelencia, el presidente Richard Aytun, y también, bueno, pues esto muestra la importancia que le damos a estos temas. Nosotros sabemos que el ser un país fuerte es posible, pero para esto se requiere preparar gente fuerte. Y desde luego, las mujeres son una parte fundamental de las sociedades, por lo tanto es muy importante que las mujeres reciban una educación adecuada y que también tengan los derechos igualitarios en todos los campos. Especialmente los países que han logrado un desarrollo sustentable han empoderado a las mujeres tanto económica como socialmente. Y hay desarrollos que emergen en el mundo actual. Hay que, por lo tanto, tratar de sostener y mantener los valores humanos. En países donde las mujeres son fuertes, también serán sus familias y todo el país. Como resultado de esto, los problemas de las mujeres pueden ser resueltos y también las oportunidades igualitarias se podrán garantizar en todos los campos de la vida. Solamente si este problema se enfoca desde una perspectiva holística y si las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales y todos los otros participantes toman una acción conjunta para implementar sus soluciones sus soluciones para estas propuestas. Las políticas que favorecen a las mujeres solamente pueden ser implementadas por individuos sensibles o grupos que son capaces de ver la vida a través del lente de oportunidades igualitarias de género y que conocen y reflejan todos los beneficios de tener una igualdad de género. El salvaguardar todas las oportunidades de género y también tener políticas y planes gubernamentales y acciones administrativas es un requisito para poder asegurar las oportunidades de igualdad de género y, por lo tanto, para producir políticas que sean amigables con el género femenino. Como ya dije anteriormente, normalmente repetimos que una mujer casi que representa la mitad de cada sociedad, es decir, cualquier país que excluya a las mujeres de los dominios de la economía y el empleo no puede simplemente decir que es un país desarrollado y poderoso. Existen muchos países. Como país estamos realizando esfuerzos y yo creo, por lo tanto, que comenzando con los logros de los países que tienen años de experiencia en implementar políticas favorables para las mujeres, pues cada país debe de definir un mapa para sus mujeres, monitorear, supervisar e implementar, ya que cada uno tiene sus propios sistemas de creencias, su cultura. Por lo tanto, la meta debe ser la misma. La metodología no es tan importante. La metodología puede tomar un abordaje diferente cuando se trata de las metodologías. Y nosotros debemos de ser tolerantes con respecto a estas diferencias, que creo que esto es importante para poder así unificar al mundo. Vamos a combinar todas nuestras diferencias para tratar de idear soluciones conjuntas. En el año 2020, es decir, el próximo año, será el aniversario número 100 de nuestra República y, por lo tanto, estamos planificando varios eventos celebratorios en este contexto. Uno de los temas de estos esfuerzos es mujeres fuertes, familias fuertes, Turquía fuerte. Desde la proclamación de la República Turca y especialmente en años recientes, nuestro país ha hecho enmiendas constitucionales
para poder así fortalecer el estatus de las mujeres, para proteger sus derechos humanos, para fortalecer las sociedades y para eliminar la violencia y el abuso que sufren las mujeres. En la Gran Asamblea Nacional de Turquía hemos hecho una revisión legislativa, la más amplia de su tipo, donde se han revisado 31 leyes básicas desde la perspectiva de igualdad de género y para poder tratar cualquier problema. En la Gran Asamblea Nacional de Turquía hemos enfatizado la gran importancia de crear unidades de igualdad a nivel local y empoderar a las jóvenes y a las mujeres en particular. Esto se está realizando a nivel local. Es un área, desde luego, prioritaria el crear estas unidades en todas las secretarías y ministerios, especialmente en nuestra asamblea. Y queremos enfocarnos en fortalecer la igualdad de género y proporcionar las mismas oportunidades a todos. Los esfuerzos que tienen como objetivo empoderar a las mujeres serían significativos solamente cuando se ejerce o se tiene un sistema financiero dedicado, es decir, sin los propios fondos o sin un presupuesto adecuado, sin importar qué políticas tengamos para fomentar el desarrollo y empoderamiento de los jóvenes y las mujeres, no podremos tener los resultados deseados simplemente con las políticas. Hace falta presupuestos y esto nos debe de quedar muy claro. Esto es un asunto muy sensible. Otra cosa que seguimos nosotros subrayando en el contexto de mejorar el estatus social de las mujeres y el empoderamiento es que las mujeres están participando cada vez más con la política y por lo tanto lo vemos. La presencia de las mujeres en la vida política pues puede traer diferentes perspectivas al Parlamento y puede establecer las bases para poder elaborar políticas que favorezcan a las mujeres. Las mujeres tienen el derecho a voto y ya están siendo elegidas. Si nosotros vemos el resto del mundo, las mujeres recibieron el derecho al voto anteriormente, pero el derecho de ser elegidas o candidatas provino después que en muchos otros países. Y por lo tanto, la cuestión más importante en Turquía es que el derecho al voto y a ser elegidas para cargos políticos se le otorgó a las mujeres en 1934 sin ninguna discriminación. Al remontarnos a estas fechas, Turquía era el segundo país del mundo en cuanto al número de mujeres que participaban en el Parlamento. En Europa, Turquía es el primer país en otorgar el derecho a la elección. Tenemos que ser honestos y transparentes. Algunos campos realmente están sufriendo ciertas regresiones, pero la tasa de representación de las mujeres en el Parlamento es 17.48%. Existen muchos ministerios públicos que están trabajando en este campo. Y desde luego, un mayor aumento en la participación de las mujeres no nada más se circunscribe al área política. Hay diferentes participaciones cada vez más amplias en diferentes áreas. Por ejemplo, yo soy abogado y realmente soy abogada y estoy muy contenta de decir que hay varias mujeres que, es decir, antes del 33% al 44% han subido. También en puestos ejecutivos del 33 al 48% y embajadoras femeninas del 10% al 28%. Por lo tanto, estos son resultados sumamente motivantes. Y quisiera simplemente resumir mi presentación diciendo que nosotros llevamos a cabo una amplia gama de actividades para asegurarnos de que las mujeres puedan tener unas vidas dignas y puedan ser merecedoras de un buen lugar en todas las áreas, incluyendo educación, ciencia, política, economía y la vida laboral. Agregando valor a todas esas áreas. Como abogada, yo siempre lucho por los derechos de las mujeres y creo que no es productivo hablar solamente de los problemas de las mujeres o la deprivación o la violencia que sufren muchas mujeres. Yo creo que también hay méritos al hablar de las mujeres.
en diferentes temas y áreas positivas, como en muchos otros temas. Queremos aumentar también una agenda positiva para el caso de las mujeres, para poder así presentar lo que se denomina la paz y el bienestar en la vida de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una ronda de un comentario muy rápido final sobre el tema. Si quisieran, y si les parece, comenzamos en sentido inverso y le pregunto a la delegación de Turquía si quisiera hacer algún comentario adicional. En tal caso, le pregunto a la delegación de Indonesia si quisiera aunar algo a lo ya dicho por el señor presidente Mataliti. Declina. Muchas gracias. Le pregunto a la delegación de Corea si quisiera hacer un comentario. También declina. Señor presidente de la delegación de Australia, declina, y México no cometerá la grosería de hacer un comentario si ustedes no lo han hecho. Ha sido un tema por demás interesante. Es muy satisfactorio observar los avances que se presentan en esta materia y particularmente los esfuerzos de los parlamentos para lograr estos avances. Así es que pasaremos inmediatamente al segundo tema y cedo la coordinación de la mesa a la delegación de Indonesia. Muchas gracias, senador Ramírez Marín. En realidad, estamos ahora listos para iniciar. Para anggota delegasi MIKTA serta hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, el senador de Indonesia en un país que tiene la población más grande musulmana. Me gustaría saludarlos a todos con nuestro saludo. En indonesio quiere decir, en Bahasa quiere decir que la paz y la bendición de Dios se derrame sobre todos nosotros. Buenos días. Después de volar miles de millas desde Yakarta, he llegado a esta hermosa ciudad trayendo conmigo saludos muy cordiales, porque ahora hemos llegado a un periodo dorado que está atestiguando el incremento de la participación social en el desarrollo de la economía creativa al ritmo rápido del avance tecnológico, que puede beneficiar mucho a todos los países de MIKTA si mejoramos sustancialmente nuestra cooperación intergrupal. Antes de continuar, quisiera expresar el aprecio y el más alto aprecio y gratitud al Gobierno, Parlamento y Pueblo de México por dedicar el mes pasado una gran estatua del padre fundador de Indonesia, el presidente Sukarno, en la Ciudad de México. Es un testimonio fuerte, aunque silencioso, de la amistad duradera y de los lazos históricos que iniciaron cuando el difunto presidente Sukarno visitó 3 veces este país. Es la primera vez que el presidente del Senado de Indonesia viene aquí para perpetuar y continuar con esta amistad. También permítanme agradecer a todos los oradores y honorables colegas de MIKTA por su apoyo consistente de sus países para permitirle a Indonesia ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente y también encontrarse en la Comisión de Derechos Humanos. Es una evidencia, una fuerte evidencia de MIKTA para todos nosotros. Estoy aquí para confirmar que Indonesia apoyará a todos los países de MIKTA en su búsqueda en los foros internacionales. Honorables damas y caballeros oradores de MIKTA, Indonesia
organizó la primera conferencia de economía creativa y este año hemos presentado ante Naciones Unidas nuestra propuesta en el concepto de economía creativa. Todos sabemos que aunque Indonesia es tan rica en recursos naturales, nos damos cuenta de que la fuente futura de prosperidad no se debe a nuestra disponibilidad de recursos naturales, sino a los recursos humanos calificados, a saber, la creatividad intelectual que genera innovaciones y tecnologías aplicables que pueden disparar el crecimiento y el bienestar de las economías basadas en conocimiento, incluyendo economías digitales que están en desarrollo ahora en todo el mundo, incluyendo en los países MICTA. Hace solo unas semanas, el 20 de octubre, en Indonesia, tomó la posesión del nuevo presidente y vicepresidente para el plazo de 2019 a 2024. Somos ambos transformadores de la estrategia económica con una clara visión para el futuro. Igualmente ya estamos buscando lo que va a suceder para las celebraciones en 2045 de la independencia de Indonesia. Nos convertiremos en la quinta economía más grande del mundo, con una población estimada de 320 millones, un PIB de 7 billones, que es una cifra más alta del PIB combinado de todo MICTA y que tiene un per cápita de 23.000. Igualmente, todo esto refleja la determinación de Indonesia de alcanzar su gran sueño. Ahora estamos enfocados en el desarrollo de nuestra industria creativa y el empoderamiento de los recursos humanos para utilizar de manera óptima los potenciales de una economía digital que se expande rápidamente. Mientras tanto, la Agencia de Economía Creativa de Indonesia está ocupada empoderando a casi 55 millones de millennials entre 16 y 30 años de edad, cuya aportación en su trabajo creativo a nuestro PIB está creciendo rápidamente y ya corresponde al 7.2 del PIB nacional. En términos de contribución al PIB, Indonesia ahora es el tercer productor más grande de productos y servicios de economía creativa después de los Estados Unidos y Corea del Sur, que ya generan un total de 20.000 millones y 8 millones de generadores de empleo en lugar de aquellos que buscan empleo, en más de 20 millones de empresas de economía creativa. Estas cifras están surgiendo a medida que millones de personas compran en línea a través de las aplicaciones móviles. Anticipando estos desarrollos, Indonesia ha lanzado una iniciativa llamada el Concentrador de Economía Digital Inclusiva para producir modelos de negocios innovadores para un crecimiento inclusivo y sostenible, mapeado por los expertos de MICTA en la economía digital durante la primera reunión del Concentrador de Economía Digital Inclusiva en Yakarta en julio del año pasado. Me gustaría, por lo tanto, pedirles a todos que ponderen esta tendencia de nuevas tecnologías que ahora está impulsando la tecnología digital en las economías de MICTA. Esto va a ser muy poderoso, un grupo transregional que va a tener una colaboración económica y comercial y que va a beneficiar directamente a toda nuestra población combinada de 550 millones de personas. Nada más para darles una imagen de qué tan atractiva va a ser nuestra economía creativa. Los estudiantes de Indonesia participaron en una exposición de 4 días en los Estados Unidos que promovía los juegos y trajo a casa ventas netas por $30 millones. Imagínense,
meses si la muestra hubiera durado más tiempo. Dado el hecho de que Indonesia ha adoptado una política de autonomía regional en la que la toma de decisiones comercial en varias áreas descansa en manos de los líderes regionales, tales como gobernadores, alcaldes y jefes de distrito, me gustaría invitar al resto de los países de MICTA para que desarrollen una cooperación directa en más de 500 regencias y alcaldías en las 34 provincias de Indonesia, incluso en las plataformas de economía digital. Ustedes pueden colaborar con nosotros en las diversas áreas de la economía creativa, incluyendo, pero no limitado a aquellos sectores tales como la industria culinaria, moda y belleza, cinematografía y animaciones, innovaciones digitales, nuevos medios, compras digitales, artesanías y el resto de nuestros subsectores económicos impulsados por la tecnología. Quisiera concluir me gustaría concluir en cuanto a esto que hemos hecho mucho, pero muy poco en comparación con nuestra capacidad colectiva en cuanto a el poder económico transregional. Y por lo tanto, me gustaría enfatizar que nuestro Senado continuará apoyando una nueva iniciativa de colaboración con el resto de los países de MICTA y con nuestros pueblos para poder lograr el beneficio máximo de la implementación de las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Yo considero que MICTA puede hacer todavía más para superar esto. Por lo tanto, expreso mi más amplia gratitud al Senado mexicano, así como a los demás honorables oradores, por haberme dado esta oportunidad de expresar mis aspiraciones, expectativas y esperanzas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que las bendiciones de Dios se derramen sobre todos ustedes. Señor presidente, quisiera interrumpirle un momento. Había previsto un receso que yo me salté. ¿Tendría usted inconveniente que pasáramos ahora a este receso? Devam edelim. Başladık şimdi. Ya está listo el traductor. Başladık, devam edelim. Devam edelim. Bu oturumu bitirelim. Seguimos. Que siga la sesión. Perfecto. Un breve anuncio nada más. Continuaremos con las reuniones bilaterales. Para kolega saya yang mulia, ketua-ketua Parlemen MICTA untuk menyampaikan tanggapannya. Alokasi waktu yang diberikan untuk masing-masing pembicara adalah 7 menit. Demi mengefisienkan waktu, maka vamos a continuar. MICTA dipersilakan untuk berbicara secara bergilir. No tengo el relay. Kemudian kita dapat saling No tengo el relay. Saya memberikan rangkuman yang tutup sesi ini. El orador de MICTA para presentar esto de conformidad con MICTA. Me gustaría empezar alfabéticamente, empezando con México y luego Corea, Turquía y después Australia. Permítame cederle la palabra al orador de México. Muchas gracias. Hay dos temas en el tema de inclusión a partir de la economía creativa que nos preocupan particularmente y son, primero, el relativo a la salud, no solamente a la salud física, sino también a la salud mental. Nos preocupa si uno enfoque en la economía creativa con demasiado énfasis
en el entretenimiento efectivamente va a causar un impacto en el desarrollo contemplado integralmente. Si la economía creativa no apunta a tareas tan importantes como la eficientización de la educación, la expansión de los servicios de salud que se puedan prestar de manera más rápida, pero incluso a distancia, si la economía creativa no se enfoca a conservar valores fundamentales de cada uno de nuestros pueblos, principalmente el de la solidaridad, el de la participación cívica, las obligaciones con el resto de la sociedad, posiblemente estaremos dejando un vacío que llenarán contenidos, que llenará esta expansión de la economía creativa, pero no necesariamente servirán para el desarrollo. En México estamos haciendo un esfuerzo para que miles de jóvenes puedan recibir una beca que les signifique una oportunidad de trabajo al mismo tiempo. Estos esfuerzos se enfocan sobre todo a tareas relacionadas con la economía digital. Muchos de nuestras entidades federativas trabajan hoy con distintos esquemas donde la beca provee una rápida capacitación para integrarse de manera muy pronta desde cualquier plataforma tradicional de profesiones, lo mismo un ingeniero que un médico o que un abogado, integrarse rápidamente a el trabajo de diseño y creación de plataformas digitales y de la economía creativa. Nos parece que de esta manera estamos buscando al mismo tiempo que aprovechar la economía creativa como una forma de inclusión, pero también conservar valores y conservar que toda esta expansión se enfoque también no solo al entretenimiento, sino sobre todo a tareas fundamentales, repito, como la salud a distancia, la educación a distancia, la facilitación de mecanismos de capacitación. Ese es el trabajo que se está desarrollando en México. El Senado de la República está haciendo su parte en lo que se refiere a propiciar que haya un ambiente sano para las empresas y que puedan desarrollar en este sentido todo el potencial. Hay muchas entidades que han dado pasos muy firmes a la creación de comunidades digitales hasta convertirse prácticamente en ciudades digitales, como es el caso de Jalisco, de Yucatán, de Nuevo León y la propia Ciudad de México. Tenemos mucha fe en que expandiendo la economía creativa podamos detener desigualdades, podamos desincentivar desigualdades, podamos tener la oportunidad de acercar más a la gente en un nivel, sobre todo en el acceso a la salud y la educación. Terima kasih Yang Mulia untuk pemikiran yang inspiratif. No tengo el relay, no tengo relay. Diberikan kepada Ketua Parlemen Korea. 네, 토론 기회를 주신 것에 대해서 우선 감사의 말씀을 드립니다. 창조 경제라는 주제에 딱 걸맞는 분이 같이 오셔서 그분이 대신하시도록 하겠습니다. Tenemos a un miembro estupendo que está a cargo de la economía creativa. Su nombre es Onova Kim Musan y es el miembro electo y él va a estar muy complacido de dar su
discurso. Buenos días, soy Kim Mo-sang, miembro de la Asamblea Nacional de la República de Corea. El mundo el día de hoy se enfrenta con el reto de un bajo crecimiento, por una parte, mientras que por la otra cuenta con una nueva oportunidad en forma de la cuarta revolución industrial. Las olas de la cohesión de la industria 4.0 facilitan la cohesión, hiperconectividad y la superinteligencia a medida que se colapsan las barreras entre las industrias. Los países están poniendo particular atención a la creatividad y la innovación de las personas como los principales factores que determinan la utilidad de una tecnología. En medio de la promoción del avance tecnológico, los parlamentos deben ponderar lo que realmente significa ser humano y buscar las formas en las que la humanidad puede vivir en armonía sin dejar a nadie detrás. El tema de esta sesión, economía creativa y su contribución a la inclusión social, es altamente oportuna a medida que se abren las discusiones sobre la creatividad y la innovación que nos permitirá lograr el crecimiento inclusivo. Ya no necesitamos estar atrapados en los recursos limitados. Estoy pensando acerca de tener espacios compartidos y bienes que puedan crear un nuevo valor conocido como la economía compartida, que representa compartir los hogares, compartir los autos y muchas otras cosas. La realización de dicha creatividad y las innovaciones, así como compartir la inteligencia, son factores que esencialmente impulsan el crecimiento sustentable. Conformar un ambiente en el que los individuos, las empresas, los pequeños negocios y las pymes pueden tomar el liderazgo y mostrar autónomamente sus capacidades en la función de los parlamentos. Igualmente se extienden a aquellos que los apoyan y siguen adelante. Me gustaría proponer medidas concretas para crear una creatividad que se conecte de manera eficaz y para la innovación a la inclusión social. Primero que nada, tenemos que asegurar las oportunidades de competencia justa. Todos los actores de la economía deben competir basándose en sus principios justos y estar compensados de manera justa para la contribución de logro. Algunas empresas aprovechan su superioridad en el mercado y emplean prácticas injustas para con sus compañías socios. Esto disminuye la vitalidad de las pymes e inhibe la transparencia y autonomía del mercado. El año pasado, la Asamblea Nacional de Corea promulgó leyes que se relacionan con las transacciones justas y medidas instaladas para limitar las prácticas injustas. Actualmente se está deliberando sobre otras leyes para mejorar las prácticas de transacción en la industria de la logística, incluyendo distribución y embarques. Además, estamos proporcionando disminución de impuestos y disminución de impuestos y préstamos a bajos intereses a las personas y negocios que inician negocios para tecnologías líderes y que tienen ideas muy exclusivas, en tanto que también estamos construyendo diversas redes de seguridad financiera para las empresas que fallaron, de manera que no se restrinja la creatividad de las personas y de las empresas. En segundo lugar, estamos reconociendo los derechos para ideas formuladas de manera creativa y para reforzar las bases legales de manera que se puedan asegurar los derechos de la propiedad intelectual. Proteger las ideas a través de la propiedad intelectual es importante, pero también se trata de proteger y defender esta función al crear una red segura. Este es un área que requiere una acción parlamentaria. En tercer lugar, debemos lograr un crecimiento inclusivo a través de una cooperación de ganar-ganar, una sociedad en la que los logros se monopolicen mediante la tecnología o el capital no es un futuro que quiera ninguna sociedad inclusiva. La sociedad inclusiva es aquella en la que todos los factores de una sociedad toman parte en el crecimiento económico y comparten sus frutos. En este contexto, la Asamblea Nacional de Corea enmendó la ley sobre la promoción de cooperación mutua y benéfica entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas para construir un sistema que permita a los grandes conglomerados y a los pymes comprometerse conjuntamente para sus actividades innovadoras y para compartir los resultados de los esfuerzos y establecer un fondo para
la cooperación benéfica mutua entre los dos. De esta manera podemos lograr una prosperidad y cooperación entre los grandes conglomerados y las pymes. Honorables líderes del Parlamento, la polarización del ingreso ha ampliado incluso más esta brecha entre los ricos y los pobres. Mientras otorgamos autonomía suficiente al sector privado, los parlamentos deben buscar proporcionar un apoyo a aquellos para que puedan mejorar su nivel de vida, principalmente a los grupos de bajos ingresos, de manera que podamos crear una sociedad inclusiva con la que podamos coexistir. Para este fin, la cooperación entre los países es una prioridad muy importante y esto nos permitirá corregir los desequilibrios globales. Por supuesto, espero que reunamos toda nuestra inteligencia y la práctica de los miembros de MICTA, que buscamos formas concretas para proporcionar un apoyo creativo e innovador a la creación de sociedades inclusivas que vaya más allá de las fronteras nacionales. Muchas gracias por su atención. Ahora, el siguiente se le da la palabra al orador del Parlamento de Turquía. Distinguidos oradores, distinguidos delegados, nos gustaría encontrar soluciones que sean diferentes a las soluciones existentes, pensar nuevas cosas que sean diferentes a lo que hemos pensado anteriormente. Esto le podemos denominar una economía creativa. Comenzando desde 1990, las economías creativas han tenido un impacto positivo en la economía global. Los países desarrollados se han dado cuenta de esto y, por lo tanto, están trabajando cada vez más en estas áreas. ¿Qué es un poder creativo? El poder creativo que fomenta la economía creativa. Se trata de canalizar a los individuos, guiarlos hacia los campos adecuados de acuerdo con sus talentos y asegurarse de que ellos puedan producir valor. Así que la economía creativa es el modelo económico que fomenta el potencial creativo del individuo. En el pasado, pues nos apoyábamos en los materiales y las industrias del siglo XXI se apoyan más en el conocimiento, en el know-how y en la creatividad. Así que para esto se requiere un tipo de educación creativa para poder así educar a la gente a una economía creativa. Las sociedades más desarrolladas es lo que hacen. Si nosotros observamos esas sociedades, podremos ver que su éxito se explica por un apoyo ilimitado a la creatividad y a la innovación. Una vez que se refleja la inteligencia creativa en el mundo de los negocios, vemos que una clase creativa emerge y en la mayor parte de los casos ellos son los que están impulsando las economías creativas. Las economías creativas promueven y fomentan la innovación y la creatividad. Y este es un campo que muestra la importancia que cada vez es más tangible. Se basa más en el capital intelectual y se basa también en las tecnologías de información. La economía creativa usa este conocimiento y estos datos para crear nuevos mercados. Y también crece basándose en las expectativas del mercado. Es un área creciente, no nada más en los países desarrollados, sino en los países en vías de desarrollo. Para poder tener un enfoque más abarcante, me gustaría decir tres cosas. Primero, es John Hawkins, que tiene el enfoque de industrias creativas. Los profesionales, los investigadores y los artistas, como ejemplo Richard Florida, que es el arte creativo.
y el enfoque de Creative City, ciudad creativa. En las industrias creativas muchas veces son las que van creando la economía creativa, se unen y son los pioneros en la creación de este tipo de economía. El segundo grupo está relacionado con los medios y las publicaciones y también incluye economías culturales también. El poder y el bienestar asociados con la industria creativa es entendida por la gente, por los gobernantes del mundo. Y estos gobernantes ahora están buscando formas de llevar al mundo más allá. Es decir, como ejemplo, Silicon Valley, como la Gran Muralla China, todos son activos importantes en sociedades en donde la austeridad económica se ejercita. Por lo tanto, es importante entender estos enfoques. Y estos enfoques también nos ayudarán a preservar el momentum que está siendo logrado por países en vías de desarrollo. Por eso estos países buscan soluciones en estas áreas más creativas, más intuitivas. Las industrias creativas son muy intensas en su conocimiento y se apoyan en el humano, el ser humano. Estas industrias comparten normalmente su investigación y trabajan en un modelo de proyectos y trabajan en clusters o grupos. Las organizaciones creativas ayudan a crear nuevas culturas, cambian los estilos de vida y las formas de pensar de la gente. Y son más adaptables a las necesidades de los clientes. Se diversifican sus economías y también le permiten a sus países adentrarse en mercados globales. Esto contribuye significativamente al aumento de la competitividad de los países. Desde esta perspectiva, las economías creativas ayudan tanto a fomentar la economía y también a formar la sociedad, proveyendo una nueva visión. También existe la clase creativa, que debemos también analizarla aquí. Los científicos, los escritores, los educadores, los arquitectos, los atletas, los medios, o simplemente actores, figuras del espectáculo. Ellos tienen un impacto en la vida cultural y social de sus países. También gente que trabaja en el área de salud, de administración de negocios. Otros profesionales podrían también incluirse. La clase creativa tiene un gran impacto en la creatividad de sus propias regiones y son los elementos clave para el florecimiento de esas ciudades y esos países. Por eso, las ciudades no se deben de enfocar exclusivamente en atraer a compañías, se deben enfocar en atraer a la clase creativa, al talento creativo que es más viable y altamente educado. Los miembros de la clase creativa llegan a países en donde existe tecnología y tolerancia y talento. Y viendo las cosas desde esta perspectiva, tenemos que sintonizarnos con la sensibilidad de la clase creativa. Tenemos que saber que la diversidad y la transparencia cultural y la prosperidad son características de lugares que pueden crear al talento creativo. Si nosotros deseamos seguir aumentando nuestras actividades en esta área, tenemos que crear dominios que realmente tengan esta dinámica, que atraigan a la clase creativa. Así que, distinguidas delegados, simplemente salir de los paradigmas, el poder cambiar fácilmente entre ideas y conceptos y la habilidad de entender la esencia de algún tema y el crear sinergias y asociaciones entre diferentes ideas es sumamente importante y son algunas de las cualidades de la clase creativa. Esta gente es capaz de crear nuevas oportunidades, pueden aprender cómo participar en programas de mayor escala y también pueden crear ciudades creativas que siempre también ayudarán a disparar la energía creativa de la gente y ayudarán a canalizar esta energía. La innovación técnica y artística son los medios que tenemos que
que requerimos para transformarnos. Este fin de semana vamos a poder simplemente enfocarnos en las ciudades que son los centros del comercio global. Estas se vuelven más y más similares entre sí, entre las distintas características que tienen. Y por lo tanto, se está investigando aún más para diversificarse. Por eso, la gente que vive en estas ciudades, con todos sus talentos y todas sus capacidades, y también las culturas indígenas de estas ciudades, son los factores que diferenciarán a las ciudades. El conocimiento, el talento y la creatividad se encuentran en el corazón de ciertas industrias. Y la importancia de estas industrias aumenta cada vez más, tanto a nivel local como a nivel global. En países en donde la gente está atrapada en clases de bajo ingreso, el entender estos abordajes es muy importante para que estas personas puedan cambiar hacia un enfoque más creativo, tomado desde cualquier perspectiva. Nosotros vemos que las economías creativas se vuelven cada vez más importantes. No importa hacia dónde nos dirijamos en el mundo. Por lo tanto, tenemos que crear el tipo de ambiente y tenemos que desarrollar el tipo de políticas que atraerán gente más creativa. Lo que tenemos que hacer es implantar la mejor legislación de propiedad intelectual y que sea fácil acceder a la información. Aquellos países que quieren desarrollar economías creativas tendrán que regirse por estos principios. Así que quisiera agradecerles a todos y felicitarlos. Gracias por su valiosa contribución. Ahora le cederé la palabra al presidente del Senado australiano. Muchas gracias. Estoy encantado de tener esta oportunidad de compartir la forma de pensar de Australia para poder así fomentar la creatividad, especialmente como un contribuyente para la inclusión social. Me gustaría también empezar a agradecer a Indonesia por su presentación ante este tema y por su liderazgo en la economía creativa durante el año pasado. Conforme va evolucionando la economía de un modelo industrial anterior, Australia reconoce, como lo han observado otros, que la creatividad es una parte importante de nuestro futuro. La creatividad es un impulsor fundamental de todo el crecimiento económico. La libertad de explorar nuevos conceptos y formas de pensar y de trabajar está en el corazón de la innovación en un momento en donde el cambio tecnológico y económico puede ser difícil de ajustar. La creatividad e inclusión social también es mejorada por darle a personas la oportunidad para entrar en estas áreas. Expande la oportunidad económica, también impulsando el crecimiento. En Australia, las compañías operan de distintos sectores, por ejemplo, la televisión, la radio, el desarrollo, la difusión, diseño, publicidad. Hay diferentes disciplinas que son tan diversas como el diseño gráfico también, la moda, la cinematografía, actuación, arquitectura, publicidad, medios y música. En Australia, como en el resto del mundo, las industrias creativas son una de las áreas de mayor crecimiento de la economía de servicios, contribuyendo más a la economía en términos de empleo y resultados que lo que realmente se ha reconocido anteriormente. En Australia, el sector creativo representa más de 3.000 millones de dólares y también emplea a más del 6% de los trabajadores australianos. Sabemos que hace una década las industrias creativas ya contribuían grandemente al PIB de Australia, comparable a otras economías más tradicionales. Y esto incluye a otros sectores, como puede ser agricultura, agua, servicios, hotelería y servicios alimentarios, también restaurantes. Como un crecimiento importante en la economía, las industrias creativas tienen una muy buena posición para contribuir significativamente a la inclusión social.
buscan simplemente traer a los pobres y marginalizados de la sociedad a una sociedad más participativa. Y nosotros mismos sabemos que es importante abrir una ventana a las sociedades y también dar oportunidades económicas. Nosotros sabemos que las industrias creativas son muy exitosas, tanto domésticamente, nacionalmente e internacionalmente. Sabemos nuestras historias en Australia. Son, por ejemplo, historias de la sociedad contemporánea, de la historia reciente y de nuestro largo legado, digamos, aborigen. Todo debe de ser inclusivo. Esto es lo que quiere el individuo y por lo tanto se requieren mayores oportunidades a los distintos grupos para poder crear estas cosas. Hay diferentes catalizadores en todo el mundo, programas que crean las industrias creativas para poder así pues ver el cambio conductual y la inclusión social. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando conjuntamente con Indonesia para poder mejorar la inclusión social a través de las industrias creativas. En el programa Duli estamos trabajando con el gobierno indonesio y con otras sociedades para poder así facilitar el acceso a grupos minoritarios y también estamos trabajando con organizaciones de diferentes formas para poder así crear conciencia de los derechos de las personas y ayudar a fomentar la agenda de Indonesia para poder así cumplir con la ley de discapacidad del 2016. Tratamos de fomentar la inclusión social y esto es una parte importante de nuestra cooperación internacional. Les agradezco a todos por sus contribuciones y por la oportunidad de participar en estas conferencias el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por todas estas palabras. Si nosotros observamos al futuro como un país demócrata de ingreso medio, existe una demanda de que los gobiernos ofrezcan mayores respuestas. Y antes de terminar esta sesión, Su Excelencia, el moderador de México, quisiera dar mis conclusiones y, sobre todo, las conclusiones a las que hemos llegado en la Cámara de Representantes, después de haber escuchado a Sus Excelencias, a las presentaciones que han dado. Quisiera expresar la posición de el Congreso de Indonesia. Quisiera decirles que la cooperación económica creativa debe de ser mejorada y fomentada, especialmente involucrando a pequeñas empresas y medianas empresas en todos los campos, usando la tecnología como medios interactivos para poder así fomentar los negocios mutuos. Este Congreso de Representantes de Indonesia pues siempre quiere apoyar y agilizar todas las iniciativas de negocio que se han propuesto por otros países de MICTA. También aseguraremos, desde el punto de vista legislativo, que existan leyes para asegurar que esta cooperación sea adecuada en todo el país de Indonesia. Queremos también decir que nuestra industria creativa se está desarrollando rápidamente. Por lo tanto, los socios de MICTA pueden beneficiarse a través de la colaboración en un amplio sentido, para poder así fortalecer las economías digitales que no nada más beneficiarían a una economía a gran escala, sino podríamos también incluir empresas de menor escala, cuyo número está creciendo, porque existe una colaboración más cercana que promueve la inclusión social en todas las áreas y países de MICTA. Así que es nuestra postura y nuestra expectativa en esta sesión que podremos intercambiar opiniones y también pues seguir fortaleciendo nuestra cooperación para empoderar a la gente en esta economía digital. Y quisiera concluir esta sesión agradeciéndoles por toda su información y las palabras que nos han ofrecido. Muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes sus participaciones. A continuación, tendremos un receso, durante el cual se celebrarán distintas reuniones bilaterales
conforme a las solicitudes que hemos recibido con antelación. Muchas gracias. Bueno, pues como usted pudo observar, de esta manera se llevó a cabo el desarrollo de esta primera sesión y segunda sesión con el tema mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como también hablaron sobre la economía creativa y su contribución en la inclusión social. Como usted pudo observar en el desarrollo precisamente de estas sesiones, se pudo observar y también escuchar las participaciones y las diversas políticas públicas en torno precisamente a mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como también sobre la economía creativa y su contribución a la inclusión social, en donde vimos y escuchamos las palabras del representante de México, el representante de Indonesia, el representante de Corea, de Turquía, así como de Australia. En este momento, pues se decreta un receso precisamente para seguir continuando con el desarrollo de estas sesiones en el marco precisamente de esta quinta conferencia de presidentes de parlamentos de MICTA, en donde el objetivo principal es precisamente intercambiar diversos puntos de vista para ir fomentando diversas estrategias y políticas públicas que mejoren precisamente la inclusión social de estos países. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención e invitarlo también para que continúe muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.